Igual, Dani, el viernes puede ser que vimos algo de linfocitos B. Estuvimos viendo, porque yo el día viernes les conté que cuando un linfocito B se activaba, se diferenciaba en una célula plasmática y una memoria, y lo mismo pasa con un linfocito T. Se activa en una célula plasmática y una célula, en realidad no una célula plasmática, sino un linfocito T activo y una célula memoria, un linfocito T memoria. Sí, yo se los mencioné el día Bien, viernes. bien, bien. Pero en realidad lo que yo quiero que veamos, estos son los videos que ustedes estuvieron viendo, el video que vieron recién. Primero, quiero que me digan si quedó alguna duda del video, algo que no se haya entendido, para que lo veamos antes de seguir avanzando. Lo de los tipos de anticuerpos. Ah, bien, la estructura del anticuerpo. Bien, miren, esto que tienen acá es una IG o anticuerpo, ¿sí? Tengo dos cadenas pesadas, que se llamaban pesadas porque, también se los dice el video, por la cantidad de qué, de aminoácidos que tenía, y dos cadenas livianas que también se denominan livianas porque tiene menos aminoácidos. Estos tienen aproximadamente entre 400 y 500 aminoácidos y estas tienen 200 aminoácidos. Entonces, esto, que tiene forma de Y, es una inmunoglobulina o anticuerpo. Cuando ustedes le dicen, ay, produce anticuerpos, estos son anticuerpos. ¿Qué tienen de particular? Que los anticuerpos tienen regiones que se denominan constantes, que es esto, y que se denominan constantes porque en todos los anticuerpos es igual. Y estas regiones que tienen acá se denominan variables porque cambia en cada anticuerpo. Estas regiones es lo que lo hace específico al anticuerpo. Entonces, dentro de estas regiones variables es lo que le da la especificidad. Por eso tengo un anticuerpo para, no sé, el sarampión, un anticuerpo para la hepatitis, un anticuerpo para cada uno de los antígenos que entra. Porque recuerden que dijimos que la inmunidad adaptativa, que es la que empezamos a ver ahora, justamente se caracteriza porque es específica. Entonces, voy a tener anticuerpos distintos para cada uno de los antígenos que quieran entrar. Ahora, acá les mostramos que, porque fíjense, estos son los 5 tipos de anticuerpos que existen. Ahora les voy a explicar un poquito más cada uno. Tenemos la IgG, la IgA, la IgM, la IgD y la IgE. Cada uno va a cumplir distintas funciones y lo voy a encontrar por ahí en lugares distintos. Por ejemplo, las IgG son las más abundantes, entre el 75 y el 85% que de las que circulan son IgG. Entonces, estas IgG tienen la particularidad de que pueden atravesar la placenta. Entonces la madre le puede pasar IgG a su feto, a su bebé. Estas IgG son monómeros. ¿Qué quiere decir? Que estructuralmente, perdón, si yo las veo, son así. ¿Ven? Así. Lo de azul es la región constante y lo de violeta es la región variable. Esto es un monómero. Ahora, estas IgG no son las primeras que aparecen. Cuando yo tengo una infección de algo, las primeras que se sintetizan no son las IgG, sino que son otras que se llaman IgM. Ahora, después, estas IgG cumplen funciones de neutralizar, activar el complemento. ¿Qué significaba? Lo vieron también en el video, neutralizar. ¿Qué significaba que un anticuerpo sea neutralizante? No deja que entre el patógeno. Muy bien. ¿Cómo sería? Se une el anticuerpo al antígeno y no lo deja al antígeno unirse a la célula y entrar. Eso significa neutralizar. ¿Qué significaba opsonizar? ¿Qué significaba opsonización?
Y ¿Cómo le pongo funciona? como alarmas a la célula y llamo al macrófago para que fagocite el patógeno. Muy bien, quiere decir que estos anticuerpos se unían al antígeno y aglutinaban para que sea más fácil de que el macrófago se lo coma. Eso significa opsonizar. Ahora, también ahí dice activa el sistema de complemento. Sistema de complemento lo vimos presencial el día viernes. ¿Por qué es importante el sistema de complemento? ¿Qué beneficios me trae a mí el sistema de complemento? Sí, Dai, la opsonización que me preguntás es la misma que la función del complemento. Ahí tienen una de las funciones del sistema de complemento. Me permite la opsonización, que es lo que acabamos de ver. Por otro lado, me activa el proceso inflamatorio. Y el tercer efecto importante del complemento era que me producía la citólisis del microorganismo. Ojo con esto, chicos. ¿Qué es lo que hace el complemento? Agarra la membrana del microorganismo, forma estos complejos de ataque de membrana, los CAM, lo llena de orificios al microorganismo, de agujeros. Entonces, se produce un desequilibrio osmótico, empieza a entrar agua a ese microorganismo, ¡pum! Chao microorganismo. Ojo con esto, porque el sistema de complemento, cuando se activa, me produce la citólisis del microorganismo, del antígeno que entró. No es lo mismo que lo que ustedes vieron recién en el video como citotoxicidad dependiente de anticuerpo, que era lo siguiente. ¿Qué significaba la citotoxicidad dependiente de anticuerpo? Que también los anticuerpos lo podían lograr o lo cumplían como efecto. Que eliminaba la célula por los natural killers. Es decir, el anticuerpo se une a la célula infectada y le dice al natural killer, che, vengan, que está infectada. Entonces el natural killer libera sustancias tóxicas y me mata la célula infectada. Ojo con esta diferencia, porque son las cosas que le preguntan, chicos. No es lo mismo matar un patógeno que matar una célula que ha sido infectada por un patógeno. Son cosas distintas. Entonces, cuando yo les digo que el complemento provoca o produce citólisis, es la citólisis del microorganismo. Cuando yo les digo que los anticuerpos pueden producir una citotoxicidad dependiente de anticuerpo, es que se unen a la célula infectada y la natural killer rompe la célula infectada. ¿Se entiende la diferencia entre los dos? Sí. Bien, entonces, seguimos. IgA lo voy a encontrar en secreciones, por ejemplo, en las mucosas del aparato respiratorio, del aparato digestivo, secreciones nasales, la saliva, las lágrimas, pero en este caso es un dímero. Miren, esto es un dímero. Tengo 1, 2. Todo esto es la IgA. ¿Qué funciones cumplen? Neutralización también, e impide que las bacterias se puedan adherir a esas mucosas. IgM, clave. La IgM, chicos, es la primera que aparece en los procesos infecciosos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo me infecto con una bacteria, con un virus, con lo que sea, lo primero que sintetizo es IgM. ¿Cuál es la particularidad? Que esa IgM dura un periodo muy corto de tiempo. En cuanto las IgG empiezan a secretarse y aumentar, las IgM disminuyen. Pero no solamente son las primeras que aparecen en un proceso infeccioso, sino también que estas IgM son las primeras que nosotros, a ver, les explico una cosita. La IgM tiene la particularidad, ahora se los voy a explicar con una gráfica, pero esta IgM, al ser la primera que aumenta en una infección, es una IgM que podríamos decir que si yo la comparo con la IgG, no se produce en tanta cantidad como la IgG, si comparo en cantidad, obviamente, ¿sí? Si ustedes se fijan ahí,
La IgM, por ejemplo, cumple funciones de activar el complemento, neutralización, pero no tiene la capacidad de atravesar la placenta. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a atravesar de lo que vendría a ser la mamá al bebé por la placenta, porque no tiene la capacidad de atravesar la placenta. No todas las sustancias, la mayoría sí, pero no todas las sustancias que nosotros producimos tienen la capacidad de atravesar la barrera placentaria o la placenta. Hay muchas cosas que no. Pero, por ejemplo, les quería decir algo de la anterior, que me olvidé, que es que esta IgA, como yo les dije, se encuentra en secreciones y en mucosas. Entonces, como yo la encuentro en secreciones y en mucosas, no solamente la encuentro en las lágrimas, saliva, en secreción nasal, sino también que la encuentro en la leche materna. Entonces, esta puede pasar a través de la leche materna, no por la placenta, por la leche materna. Es decir, cuando ya el bebé nació, el lactante empieza a tomar en la leche materna esas IgA. Por eso es tan importante la lactancia materna, ¿sí? Ahora vamos a ver lo del detectar las IgM y IgG que me están preguntando ahí. Ahora enseguida se los explico. Entonces, en conclusión, la IgG pasa por la placenta. La IgA pasa por la leche materna. Entonces, le confiere a ese bebé que nace una inmunidad. Obviamente, la leche materna, un poco lo que hablamos el otro día, es un gran, ¿cómo le podríamos decir?, alimento para las primeras etapas de vida del bebé. Hasta los 6 meses o un año puede servir. Pero empieza a ser deficiente para el bebé la cantidad de nutrientes que tiene la leche materna. Entonces, en ese caso, hay que combinar la leche materna con otra cosa, y es cuando el bebé tiene que empezar a alimentarse, o directamente dejar la leche materna y empezar a alimentarse con alimentos. Hay muchas madres que no pueden dar de mamar, entonces existen lo que se llaman las fórmulas, o la leche de fórmula, o la leche maternizada, que la verdad, chicos, que a lo largo de los años han ido mejorando muchísimo las fórmulas lácteas. Antes las fórmulas lácteas o no existían, o eran muy caras, o no eran lo suficientemente buenas. Hoy en día las fórmulas lácteas son casi idénticas a la leche materna. Muchas madres no pueden dar de mamar, entonces para las primeras etapas de vida del bebé existe la leche maternizada. Y si no, existen en algunos hospitales los bancos de leche. Entonces cuando los bebés por ahí están en el hospital o son prematuros, existen bancos de leche donde las mujeres pueden donar leche, y esa leche se distribuye a los bebés, por ejemplo, que están en neonatología, o a los bebés que están internados. Entonces, repito, esta pasa por la leche materna, esta pasa a través de la placenta. Vuelvo a la IgM. La IgM es un pentámero, que quiere decir, tiene esta estructura que ven acá. 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense que siempre hay regiones constantes y las regiones variables. En el caso de la IgM, como les dije, es la primera que aparece en una infección, y es la primera también que el bebé puede sintetizar solo. Es decir, es la primera que sintetizamos sin que la mamá nos pase por la leche materna, que nosotros tenemos capacidad de sintetizar. Esta IgM actúa como activando el sistema de complemento, neutralizando, pero se encuentra en la membrana del linfocito B como receptor. Lo mismo que la IgD. La IgD también actúa como receptor del linfocito B, en este caso es un monómero, como esta, y se cree, mucho esta la función no se conoce, pero está relacionado con procesos fagocíticos, las IgD. Y las IgE las encuentro en la superficie de los basófilos y de las células cebadas o mastocitos. ¿Qué liberaban estas células? Lo vimos el viernes. Histamina. Muy bien, liberaban histamina, y lo que hacían era que se incrementaran las reacciones inflamatorias. Entonces, participaban en las reacciones alérgicas, porque justamente intensifican la inflamación. Entonces, por ejemplo, una persona alérgica
va a tener elevadas, si se hace un dosaje en sangre de Ig, va a tener elevadas las IgE. Obviamente, sobre todo en esta época, plena primavera. Entonces, si esa persona se analiza, las IgE van a estar elevadas, porque las IgE participan en parasitosis y también en reacciones alérgicas, intensificando la inflamación. Por eso una persona, por ejemplo, que es alérgico, no sé, a determinada cosa, a una picadura de un insecto, a un alimento, como se produce una gran liberación de histamina y se intensifica la inflamación, la persona puede tener un edema de glotis, que es lo que se conoce como shock anafiláctico, y la persona se puede morir. Entonces, esta es la que intensifica todas las reacciones alérgicas. Bueno, volviendo un poquito a la relación entre estas dos, yo les dije que las IgM son las primeras que aparecen en una infección. Miren acá. Pero a su vez, cuando aparecen las IgG, inmediatamente las IgM se disminuyen. Entonces, la IgM aparece primero, pero dura muy poco tiempo. Después se vuelve muy poquita su secreción. Y predominan las IgG. Como les dije yo, predominan en un 75-85% lo que secretamos es IgG. Es muy efectiva la IgG, sobre todo contra las bacterias, en las reacciones o en las infecciones bacterianas. Ahora, miren lo que pasa en una reinfección. Me vuelvo a encontrar con el mismo antígeno. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué dijimos nosotros? Que cuando yo me vuelvo a encontrar con el mismo antígeno, ¿cómo es la respuesta? Más rápida. ¿Y más qué? ¿Más rápida y más? Más eficiente, ¿no era? Más Muy eficiente. bien, muy más rápida y más eficiente. Y yo les dije, de hecho ustedes tienen una imagen en su cuadernillo que vimos, donde les comparaba la respuesta primaria y secundaria, y en la respuesta primaria yo producía muy poquita cantidad, por ejemplo, de linfocitos B, con muy poquitos anticuerpos, y en la respuesta secundaria yo producía mucha cantidad de linfocitos B activos y mucha cantidad de anticuerpos. Bueno, miren acá, me vuelvo a reinfectar con el mismo antígeno y miren cómo aumenta la producción de IgG. Por eso decimos que es mucho más abundante la producción de anticuerpos y más eficiente la respuesta, porque se secretan muchos más anticuerpos y eso hace que la respuesta sea mucho más rápida y mucho más efectiva también. Entonces, estas curvas me relacionan las IgG con las IgM. Como les dije, IgM aparece primero, IgG aparece después. IgM dura poco. ¿Por qué hago esta aclaración? Por esto. Esto es lo que están hablando del COVID. ¿Qué me detectan con las IgM y la IgG? Me detectan si yo ya tuve la enfermedad o si la estoy teniendo en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Como cuando a mí me detectan IgM, a mí lo que me están detectando es si en este momento en particular tengo la enfermedad. O sea, si a mí me miden IgM ahora y ahora tengo la enfermedad. Por eso también están los falsos negativos. Porque puede ser que yo mañana me las mida y las tenga positivas y hoy me las mida y tenga negativas. Pero las IgM lo que mide es si en este momento tengo o no la enfermedad. Me da positivo, la tengo, me da negativo, no la tengo. Las IgG miden si tuve contacto o no con esa enfermedad. Entonces, si la tengo en forma crónica, si ya la tuve o si me inmunicé. Es decir, si nosotros nos vacunamos contra el COVID y nos miden las IgG, y sí, si me vacuné, quizás no me contagié, me vacuné. Entonces, eso es lo que hacen los test, el famoso test, por eso vienen tantos test, porque no es lo mismo medirte IgM que medirte IgG. Generalmente, cuando te miden IgM, que es el famoso test rápido, te miden si en este momento las tenés. Y la realidad es que muchas veces te dan los falsos negativos porque por ahí hoy no hay suficiente IgM y mañana sí. Entonces, la IgG, te determina si ya la tuviste la enfermedad o has tenido contacto con el antígeno, y la IgM si en este momento la tenés. Claro. Dai, ¿vos me levantaste la mano por algo? Sí, estoy con el celo de mi mamá. Dime. Una consulta. Yo una vuelta me hice el test de sangre, pero yo no entiendo, por ejemplo, te dice que no tenía ni IgM ni IgG. La cosa es, pero
ahí te mide para COVID nada más, porque por Ujú. ejemplo, si yo tuviera otra enfermedad, ¿no me tendrían que también salir altas? No, porque son específicas. Ah, bien, o Acordate sea, de la especificidad. Acordate de la especificidad. Vos acordate que acá vos empezás a producir anticuerpos específicos. Es decir, yo te mido las específicas para COVID. No te mido para otro tipo de patógeno. Por eso, siempre acuérdense, chicos, que la inmunidad adaptativa, que ahora están viendo ustedes los LB y después del recreo vamos a ver los linfocitos T, en la inmunidad adaptativa yo hablo de una especificidad. Yo empiezo a producir anticuerpos específicos. Entonces vos tenés anticuerpos específicos para COVID. Entonces yo te mido los específicos para eso. Si tenés otra cosa, y bueno, no sé, tenés otra cosa, pero si te dio negativo, COVID no tenés. ¿Se entiende? Lo que pasa es que lo que yo voy es que muchas veces estas IgM son medias traicioneras, porque esto es como en el día a día. Por eso, por ahí cuando te da negativo, te obligan a hacer el aislamiento igual, porque a vos te puede dar negativo y que mañana te dé positivo y sí lo tenés. Porque esto es un aumento paulatino. Si ustedes se fijan en la gráfica, miren, a mí me miden acá las IgM, no tengo COVID. Me miden acá, no tengo COVID. Me miden acá, me dio negativo. Me dio positivo, tuc, tengo COVID. Y a lo mejor me medí acá y no tengo. Entonces, por eso, en el COVID a veces se espera algunos días para hacer el test, porque justamente lo que vos lográs con eso es darle el tiempo a tu sistema inmune que te produzca las IgM o las IgG específicas, para darle tiempo a que se produzcan, porque muchas veces tengo síntomas hoy, voy y me hisopo hoy, o me hago el test hoy y me da negativo, y quizás sí tengo, pero todavía no le he dado tiempo al cuerpo de producirlas. Entonces, por eso muchas veces te dejan, te hacen unos días de aislamiento y te hacen volver a hisoparte. Mai, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, Dani, no Dime. entiendo la diferencia entre las IgM negativos y las IgG negativos. Que en realidad te indican cosas distintas. Cuando a vos te da negativa la IgM ahora, quiere decir que vos ahora, en este momento, no tenés esa patología, ese antígeno. Pero cuando a vos la IgG te da negativa, quiere decir que ya no la has tenido. ¿Se entiende? Ah, bien, bien, bien. Porque puede que yo te hago las IgG y no hayas tenido contacto, pero te mido las IgM y sí tengas contacto ahora con el coso, estés enfermo. Entonces, uno te mide el momento actual, diríamos, y el otro te mide el momento pasado. Uno te mide si ahora lo tenés y otro te mide si ya lo tuviste. Esa sería la diferencia. Bien, bien, ahora sí, Dani, gracias. Buenísimo. ¿Alguna duda, chicos, de esto? ¿Del video o de esto? Acá tienen las funciones de los anticuerpos. Fíjense que las estuvimos repasando recién. Por ejemplo, el tema de neutralizar para que no se pueda unir, el tema de, por ejemplo, aglutinarlos, activar el complemento. Activar el complemento hace también que se incremente procesos como la lisis celular. A ver, ustedes siempre recuerden, chicos, que el anticuerpo es específico. Entonces, cada anticuerpo que ustedes produzcan va a durar un tiempo distinto. Es decir, ¿qué quiere decir? Tienen que callar al perro porque lo voy. A ver, ¿qué quiere decir esto? Ustedes, por ejemplo, ustedes tienen un anticuerpo específico para tal patología, un anticuerpo específico para otra patología. Y eso también hace que los anticuerpos sean de duración distinta. Por eso hay anticuerpos para los que nosotros, por ejemplo, no sé, dura 10 años y otros que duran toda la vida y otros que duran un año. Entonces, eso lo que da depende del tipo de anticuerpo. Por eso a veces nos inmunizamos todos los años contra algo y a veces nos inmunizamos cada 10 años. Porque de eso depende la duración del anticuerpo. Y el anticuerpo depende de qué antígeno o contra qué antígeno sea, porque justamente es específico. ¿Se entendió? Sí, Dani. Bien. Bueno, muchachos, entonces,
Nos tomamos 15 minutos de recreo, 17:50 volvemos al grupo de WhatsApp, porque vamos a ver los linfocitos T, es decir, la inmunidad adaptativa, pero el componente celular. Ojo, que esta es la parte más complicada de linfocitos, es la parte más complicada de inmune. Así que, sí, vamos a ver unos videitos, porque yo necesito que vean en video las imágenes y que lo puedan repasar, ¿sí? No se hagan problema, que igual si quedan dudas, después hacemos un meet y vemos las dudas como hicimos ahora del video. No se hagan problema, ¿sí? Es la parte más linda, pero por ahí suele complicarse, por eso necesito que descansen 15 minutitos y volvamos para ver linfocitos T. Nos vemos en 15 minutos. Basta, Jero, de llorar. Nos vemos en 15 minutos. Vayan al recreo.